buen tema este, Diane Kroll, para todos ustedes. Excelente cantante, pianista, compositora, mujer del jazz, ¿eh? Las 7:39 minutos. Amigos, sí, bueno, eso es importante saber qué es la ansiedad y estrés que de vez en cuando tenemos y que es un trastorno de ansiedad, ¿no? Todos sentimos esa ansiedad y ese estrés de vez en cuando, y hay situaciones que suelen despertar sentimientos de ansiedad, como por ejemplo cumplir los plazos de entrega bueno, ajustados, ¿no? Que tiene que ser tal día, que hay que entregar este trabajo, es tal día y tal día. También las obligaciones sociales importantes, hay que ir hasta el compromiso, hacer esto, conducir con mucho tránsito, que eso es a diario. Esta ansiedad leve puede ayudar a mantenerlo usted pues con una alerta, y mantenerlo concentrado para enfrentarse a situaciones amenazadoras o difíciles. Pero las personas que sienten temor extremo y preocupaciones que perduran, estas pueden estar, bueno, esto es lidiando con trastornos de ansiedad. A eso vamos el día de hoy. ¿Y quién mejor que el doctor Yanro Aguirre? El doctor Yanro Aguirre es psiquiatra, psicoterapeuta, y hablar esto de trastornos de la ansiedad. Doctor Yanro, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Fernando? Bueno, feliz de tenerte, de escucharte, y bueno, estas diferencias de estos puntos, y bueno, esto del trastorno de la ansiedad puede ser tan común. Bueno, fíjate que en la actualidad el trastorno de ansiedad es una de las enfermedades desde el punto de vista psiquiátrico que ha ido aumentando en los últimos años, debido a los cambios del estilo de vida que estamos sufriendo los seres humanos, especialmente a nivel de Latinoamérica y en Venezuela. Fíjate que el trastorno de ansiedad es un trastorno que se caracteriza por ataques de pánico repentino. Y estos ataques de pánico van a ocasionar que el sistema de alarma del cuerpo esté hiperalerta, y por lo tanto la persona va a experimentar terror. Este terror se manifiesta en aproximadamente 10 minutos, porque se va a disparar todo el sistema catecolinérgico a nivel cerebral, que tiene un origen biológico. El origen biológico está directamente relacionado en los núcleos cerebrales de los posteriores y de la amígdala cerebral. Entonces, hay que recordar, por eso que estoy claro en esta parte, hay que recordar que el ser humano tiene un sistema de alarma, un sistema de defensa, se llama defensa, lucha o huida, y está regulado justamente por la amígdala cerebral y el sistema hipotálamo hipoficial de aldosterona. Los sistemas neuroendocrinos a nivel del sistema nervioso central que van a desencadenar la secreción de noradrenalina, que sería yo de epinefrina, para estar dispuestos a la lucha o a la huida propiamente dicho. Entonces, ¿qué pasa cuando el sistema de alerta está hiperalerta? Bueno, que esto se puede disparar sin razón aparente, y por supuesto la persona va a llevar esto al cuerpo. Cuando está pasando algo, tengo una visión distorsionada de lo que está pasando en mi entorno, y por lo tanto puedo creer que me da un infarto. Tengo una cantidad de síntomas que ya les voy a explicar, pero generalmente la gente piensa que se va a morir, literalmente hablando. Esto es muy importante. Sí, señor, muy importante, porque fíjate que el motivo de consulta generalmente es al cardiólogo, porque la persona siente palpitaciones, inestabilidad, mareo, sensación de ahogo, falta de aire, sensación de atragantamiento, incluso de realización, despersonalización, algunos síntomas somáticos, y por supuesto la palpitación y el miedo a morir. La persona piensa que se va a volver loco o se va a morir, así literalmente hablando. Entonces, como te digo, generalmente van al cardiólogo como la primera puerta hacia la parte médica. Por supuesto, después que hacen un descarte, todas las pruebas les salen bien, y es cuando realmente lo refieren a psiquiatría. Claro, ahora, ¿cuáles son las principales clases de trastornos de ansiedad? Si hay clase en cuanto a esta situación, doctor Yanro. Bueno, el trastorno de ansiedad se divide en una categoría de diagnóstico en la Clasificación Internacional de Enfermedades, en la S43, y está catalogado como trastorno de ansiedad, que se divide en trastorno de ansiedad o trastorno de pánico con o sin agorafobia. Tenemos también el trastorno de ansiedad generalizada, los trastornos obsesivos compulsivos y los trastornos fóbicos. ¿Ok? Pero propiamente dicho, parte de lo que vamos a hablar hoy, que si quisiera como psicoeducar a la población a nivel de lo que es el trastorno de ansiedad, justamente dividir lo que es el estrés normal, porque el estrés es un mecanismo de defensa que todos los seres humanos tenemos para enfrentar
ajustarnos a las decisiones del día a día. Fíjate, cuando estamos manejando, cuando estamos en una situación de calle, estamos vigilando nuestro entorno, si hay alguna persona que nos quiera hacer algún daño, si estamos pendientes del carro que se nos vaya a cruzar, o sea, nuestro cuerpo está alerta. Pero cuando esos sistemas fisiológicos se rebasan, que sea por la cantidad de estrés que la persona está sufriendo en su vida de vida diaria, eso se llama distrés, es la patología del distrés. Y por supuesto esto va a desencadenar que las fisiológicas cerebrales se colmen y por supuesto cuando la persona sufre de trastorno de ansiedad, esto se va a disparar sin motivo o razón aparente. Entonces esto es muy importante precisar. Y esto tiene una triada que serían las crisis de pánico, ¿sí? Una ansiedad anticipatoria, que miedo al miedo que me vuelva a dar el ataque de pánico, y por supuesto las conductas de evitación, lo que sería la agorafobia. Si a mí me dio esto en un centro comercial, trato de no ir al centro comercial. Si me dio en un supermercado, trato de no ir al supermercado. Y por supuesto esto hace, con la constancia y la repetición de los ataques de pánico, que la persona a veces se aísle y no quiere salir a su casa, que es lo que llamamos agorafobia, que es el miedo a tener o estar en lugares donde sea difícil escapar o donde no se pueda recibir ahí. ¿Qué tal? Bueno, pero esto se va convirtiendo en algo crónico y terrible para la salud de la persona porque afecta absolutamente todo. Bueno, exactamente, como te lo expliqué, afecta justamente, tiene la base neurológica, pero activa el nivel simpático. El nivel simpático va a llevar aumento de la tasa cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de lo que es la actividad de la oxigenación de los músculos, por eso que la persona se prepara a luchar, a huir. Por supuesto, cuando tú tienes un malandro enfrente con una pistola, pues tú estás evitando o te quedas quieto o reaccionas. Pero si eso te pasa en tu casa, viendo televisión o te pasa dormido, entonces el pensamiento se distorsiona porque no hay un estímulo externo que te esté explicando qué es lo que está pasando. Entonces generalmente el cerebro no se engaña, o por lo menos no es que nos engañe, el cerebro no, además de buscar una explicación lógica a lo que está pasando, y por supuesto lo va a poner en el cuerpo. Claro. O sea, realmente la persona, como te digo, sufre estas alteraciones, que serían los síntomas de mareo, sensación de debilidad, sudoración, temblores, puede tener parestesia, puede tener oleadas de frío y de calor, náuseas o malestar, temor a morir, a perder el control, temor a volverse loco, palpitaciones, sensación de ahogo, atragantamiento, y por supuesto todo eso en un periodo de tiempo aproximadamente 10 minutos, a la máxima intensidad, y que poco a poco va a ir disminuyendo, que eso también tiene un tiempo de aproximadamente una hora, o hay pacientes que me han dicho, doctor, eso me dura 3 días al día. Realmente no es que dure todo el día, sino que son 10 minutos, pero la gente está a la expectativa de que me pueda volver a ocurrir. Eso va a desencadenar el sistema de alarmas que todavía mucho más interesante. Qué interesante, ¿eh? Toda esta situación. ¿Cómo todos los tratamientos son eficaces, los que están disponibles para estos trastornos de ansiedad, doctor, en la actualidad? Y otra pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento psicológico? ¿Es el tratamiento que se puede abordar a estos pacientes con esta situación? Bueno, fíjate lo siguiente, ahorita tenemos excelentes tratamientos. Como te dije, hay un tabú a nivel de lo que es la enfermedad mental y artificial, pero ahorita realmente tenemos excelentes tratamientos para el trastorno de ansiedad o el trastorno de pánico. Finalmente, tratamientos con antidepresivos, utilizados ciertas dosis, con la combinación de benzodiazepinas para mejorar la parte neurológica. Pero, por supuesto, a su vez, la psicoterapia, justamente la psicoterapia cognitiva conductual, para evitar justamente las conductas de evitación, valga la redundancia, y la agorafobia, es importante la psicoterapia, porque yo lo diría de que el trastorno de pánico es como un síndrome, hay algo que nos está alterando ese sistema, que ya sea que tengamos o no tengamos conciencia de ello, está presente y la psicoterapia es fundamental. El tratamiento farmacológico del trastorno de pánico dura aproximadamente un año, ¿ok? Y lo que te venía diciendo, lamentablemente en las entrevistas reiteradas, generalmente los pacientes se sienten mal o al miedo y dejan el tratamiento. Entonces, lamentablemente, la propensión a la recaída aumenta y la probabilidad de recuperación total es difícil. Si la persona sigue los lineamientos médicos con el tratamiento de un año, el tratamiento, pues la persona y si Dios quiere más nunca volver a tener un trastorno de pánico. Ok, hay que ser constante con el tratamiento, es importantísimo. Pero entonces hay que saber diferenciar, si hay un
un acto de facto que pasa y te impresiona y te puedes quedar congelado 5 minutos, 10 minutos, porque hay un hecho externo que te llevó a eso, que ves un accidente en la autopista, por ejemplo, ves un atraco, alguna de estos elementos. Es normal que suceda una situación en el cuerpo, pero si estás tranquilo y te sucede esa misma sensación, esa misma situación, esos mismos síntomas, ahí sé que rápidamente acudir o bien, bueno, generalmente la gente va a acudir al cardiólogo, al internista, pero al psiquiatra también, ¿eh? Sí, realmente, como te digo, la primera etapa en la que estamos en estos pacientes es generalmente un médico cardiólogo o un médico internista. Claro. Por supuesto, la persona se asusta tanto que lo que piensa es que tiene un problema cardiovascular, un problema de hipertensión, por supuesto acude primero a este tipo de especialistas. Por supuesto, después te hacen el descarte médico, que le dicen que todo está bien, que nada le está pasando, y eso es algo también frustrante para los pacientes, porque realmente el paciente está sintiendo esto, o sea, no es que se lo inventó, o sea, realmente el paciente está sintiendo una descarga serotoninérgica y por supuesto va a tener toda esta gama de sintomatología. El problema es que como dura 10 minutos, cuando va al médico, cuando lo sacan de su casa al hospital o su casa al centro de salud, le toman la atención o le toman la muestra de laboratorio, todo va a salir normal. Entonces, cuando va nuevamente a la consulta con los centros médicos, bueno, hacen los descartes y es cuando el médico cardiólogo o el internista lo va a referir a psiquiatría. Y a veces justamente el tabú de la psiquiatría hace que acudan o a un psicólogo o tratan de ver esto con terapia, pero realmente el tratamiento es médico, porque hay una alteración neurobiológica que nos está explicando este trastorno. Claro. Nos escribe el señor Franklin Benítez, doctor Yanro, y nos dice, gracias al señor Franklin Benítez, nos escribe a través del Twitter @FernandoRoman1 y nos dice saludos, reportando sintonía, y dice, ¿cómo no tener ansiedad con la incertidumbre y la inseguridad general en la que vivimos? Bueno, hay que saber controlar, ¿no? Bueno, fíjate como te lo digo, lamentablemente nosotros no sabemos controlar. Generalmente las situaciones cotidianas nos van a agobiar. Y obviamente cada persona es un mundo, cada persona tiene sus propias necesidades, cada persona tiene sus propios conflictos, no perfectos. Pero eso hace que de una u otra manera seamos más propensos. Las estadísticas mundiales del trastorno de pánico nos hablan que va a afectar de 1.6 a 2.6% de la población. Lo que yo estoy viendo actualmente en mi consulta, por lo menos es 1 o 2 pacientes con trastorno de pánico a la semana. Y generalmente de estratos sociales elevados, como personas que manejan gran cantidad de estrés, por ejemplo, administradores, contadores, abogados. Y esto también llama muchísimo poderosamente la atención de que se está viendo un repunte del trastorno de pánico a nivel de la población general a nivel estatal. Exactamente, aquí nos escribe otra persona, otro oyente, el doctor Jean Aguirre. Estamos conversando, amigos, con el doctor Jean Aguirre. El doctor Jean Aguirre es psiquiatra, psicoterapeuta, y nos escribe una persona y nos dice a través de la mensajería de texto 0412-444-885, y dice, ataque de pánico y trastorno de ansiedad es lo mismo. El ataque de pánico es un episodio de miedo intenso, pero cuando se repite se convierte en un trastorno de pánico. Y el trastorno de pánico es lo mismo que el trastorno de ansiedad. ¿Por qué hay estas dos nomenclaturas o dos formas de llamarlo? Porque la clasificación internacional de enfermedades, que es patrocinada por la OMS, se clasifica como trastorno de ansiedad. Y según el manual de estadística de la psiquiatría de la APA, de la Asociación Psiquiátrica Americana, lo clasifican como trastorno de pánico. Pero realmente estamos hablando de una misma entidad. Cuando ocurre una sola vez, es un ataque de pánico. Cuando ocurre varias veces, es un trastorno de pánico o un trastorno de ansiedad. Sí, ya más o menos lo habían explicado, pero bueno, la verdad que la gente pues lo vuelve a preguntar, y qué chévere, porque así se va aclarando más esta situación y estas diferencias, ¿no? Que vale la pena tenerlo. Ahora, ¿qué aconsejas, Yanro, para las personas que nos escuchen para bajar ese estrés y no caer en ese límite, no caer en esta zona de ansiedad profunda, de este trastorno de ansiedad? Como todas las enfermedades desde el punto de vista mental, el trastorno de pánico es una de las más estudiadas y tiene justamente el punto de vista biológico. Todas las causas realmente de este tipo de enfermedades recaen en dos puntos principales. La primera es el origen biológico, que ya lo tenemos, y el segundo serían las características psicológicas que no se pueden
trastorno central como el consumo de drogas ilícitas como la cocaína o la marihuana, el consumo excesivo de alcohol, el síndrome de privación de alcohol. Lo que está de moda ahorita, que estoy viendo mucho en las mujeres, es el consumo de pastillas adelgazantes. Y por supuesto las actividades físicas extremas, que es alguna enfermedad, ya sea desde el punto de vista cardiovascular o desde el punto de vista respiratorio, el trasnocho en exceso y las situaciones de vida estresantes. Si sabemos que estas son desencadenantes, bueno, hay que tratar justamente todo lo contrario, no consumir sustancias ilícitas, no beber alcohol en exceso, llevar una vida sana y reducir la carga de estrés. Importante detalle. Eso es de cada una de las personas, sabe cuál es su carga de estrés, pues lo bueno, en la psicoterapia que yo realizo realmente evitar justamente de que esta persona no tenga las conductas de evitación, que mejore la conducta hacia su estrés y determinar cuáles son los signos de alarma de esta persona que le llevan al desencadenamiento del trastorno del pánico. Claro que sí. Por supuesto, de la mano con su tratamiento farmacológico. Importantísimo. Ahora, doctor Leandro, las personas que quieran conversar con usted, profundizar un poco más el tema, que quieran conversar acerca de este punto, ¿cómo lo pueden localizar? ¿Dónde pueden encontrar al doctor Leandro Aguirre? Bueno, mira, me pueden encontrar por las redes sociales, por lo menos puedes colocar en Google doctor Aguirre, psiquiatra. Yo creo que es el único psiquiatra Aguirre en el Facebook. Es muy fácil de localizarme, pueden conseguir mi página web y la dirección de mi consultorio. De todas maneras, yo voy a un Maracay en el centro empresarial La Barraca, que queda a 2 cuadras aproximadamente del centro comercial de Oval. Yo veo de lunes a viernes, de 1 de la tarde hasta las 6 p.m., previa cita. Hay que llamar, porque como yo te explico en el programa anterior, yo doy 1 hora de consulta a los pacientes. Por los teléfonos 0416-312-2515, es el teléfono de la secretaria. Mi teléfono personal es 0424-3395-018. Tengo un blog en internet que es www.psiquiatriaactiva.blogspot.com y mi Twitter que es @Leandro, con mi nombre JEANNR. Exactamente. Y si usted no lo notó, nos puede escribir a través de la mensajería 0412-444-8885 o @Fernando Román 1 y con mucho gusto le vamos a mandar los teléfonos del doctor Leandro Aguirre. Leandro, gracias, de verdad, un placer escucharte, tenerte en el espacio siempre.